Hola a todos. Hoy día tenemos la ayudantía número 13 del curso. El problema uno parte con esto. Nosotros tenemos una viga de hormigón armado que se le aplica una carga centrada de 31 toneladas de compresión. Nos piden determinar y graficar la relación momento-curvatura de la sección y definir esta curva por los siguientes puntos. Primera fluencia, momento de fluencia y curvatura de fluencia, resistencia máxima, momento último y curvatura última, sin ocupar factores de mayoración, y por lo menos considerar dos puntos adicionales entre los indicados anteriores. ¿Ya? Asumiendo 5 centímetros de recubrimiento al eje de las armaduras y asumiendo que el acero tiene comportamiento elastoplástico, con una fluencia de los 4,2 toneladas por centímetro cuadrado y la elasticidad de 2100, y que el hormigón se ajusta al comportamiento indicado. ¿Ya? Hoy día entonces, como resumen, vamos a ver cosas de momento de curvatura, un par de ejercicios de eso, después eh, un modelo, un modelo para para las armaduras, para simular su comportamiento cíclico en tracción-compresión, dependiendo de su longitud de bandeo, por así decirlo, ahí lo vamos a ver en detalle, y algo de documentación básica para esto. Entonces, em, la viga que tenemos es esta, ¿cierto? Nos dicen que tenemos una carga concentrada de 31 toneladas en el extremo de compresión, un corte V, eh, y esta armadura, 3 Fi 25, 8 Fi 22 de repartición y 3 Fi 25 abajo, una viga de 100 por 40, de 5,2 metros de largo. El hormigón se ajusta a este modelo de Mander si no me equivoco, pero el modelo con FC' a los 250 kilos por centímetro cuadrado, una elasticidad del 2 por 1000, em, claro, perdón, una deformación de inicio de fluencia, por así decirlo, una deformación última del 3 por 1000 y que la tensión podemos definirla con esta curva de aquí, ¿cierto? Asumiendo en la zona de crecimiento, porque después es constante en FC', ¿ya? Nosotros lo vamos a hacer con Octave, yo se los voy a mostrar, pero primero vamos a ir por la parte teórica, por así decirlo, de cómo se resuelve, ¿ya? Entonces, la curvatura es la variación de la rotación por unidad de longitud de un elemento que trabaja en flexión. Entonces, si nosotros tenemos una sección así, siendo por estas líneas gruesas, y la línea punteada del medio, siendo el eje neutro, nosotros sabemos que bajo esa tracción, sobre esa compresión, em, nosotros tenemos la curvatura se refiere al radio de giro, por así decirlo, o sea, desde donde el eje imaginario que está tomando esta sección. Y esa curvatura phi, nosotros la podemos calcular como la variación de este ángulo, delta teta, dividido en la variación longitudinal a lo largo de la sección, de teta a dx. Eso por relaciones de triángulos, nosotros podemos sacar K, que de teta, aquí tenemos. Nosotros por relación de curvaturas, o relación de triángulos, quiero decir, de variaciones podemos sacar que este término es igual a z por delta teta dividido en z por delta x, sumando z a cada lado, ¿cierto? Y asociándolo a, si estas las deformaciones flexurales y este el diagrama de tensiones, ¿cierto? Nosotros vamos a tener aquí una deformación axial del hormigón con este ángulo phi a una altura z del eje neutro. Por lo tanto, esta variación phi, este ángulo, como son deformaciones pequeñas, uno puede decir que es lo mismo que E sub z, esta deformación dividido en z, en la altura, asumiendo deformaciones pequeñas. Entonces, en elementos de hormigón armado que están sometidos a cargas axiales y flexurales, la relación entre momento y curvatura es lineal por tramos, nomás, ya que la respuesta del elemento a nivel de sección depende de la deformación unitaria de los materiales en cada punto, porque puede haber acero fluyendo, puede haber hormigón que todavía no llega a su tensión de falla, por así decirlo. Entonces, en una misma sección podemos tener acero de refuerzo en compresión, puede estar en tracción, puede estar fluyendo, puede estar en rango elástico, etcétera. Hay muchas, al ser un material compuesto, puede haber muchas
muchos distintos modelos, por así decirlo, de tensión de formación para cada uno de los materiales que compone esta sección. El hormigón, por su parte, puede encontrarse agrietado por efecto de tracción, puede estar comprimido, puede estar en rango elástico, etcétera. Entonces, por todos los motivos anteriores, la relación entre este momento flexural y la curvatura de la sección, asumiendo que tiene baja carga axial, normalmente se parece a lo que se muestra acá en la figura, que nosotros tenemos en el eje Y el momento y en el eje X la curvatura, en unidades de 1 dividido en largo, ¿ya? Nosotros tenemos el primer punto que se esté de acá, por así decirlo, o sea, uno va subiendo la carga o el momento, ¿cierto? O la curvatura, lo que sea, va llegando y se acerca al momento de cracking, que es donde se inicia las grietas. Entonces, esta zona anterior, nosotros vamos a tener cierta inercia de la sección. Después de este punto ya se agrietó el hormigón y nos acercaríamos a este punto donde ya están apareciendo las grietas que se acercan hacia el eje neutro. Y a medida que nosotros seguimos aumentando, 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 vamos a llegar a un punto que vamos a tener el momento de fluencia, donde vamos a tener la fluencia del acero en tracción. Fs igual Fi, acá. A medida que seguimos avanzando, por ejemplo, este punto, nos vamos acercando a que el hormigón de arriba se acerca a su carga a su deformación límite, donde ya nos acercamos a su tensión de falla, el Fc', ¿cierto? Entonces aquí tenemos las deformaciones así, las tensiones ya las modelamos por el modelo de Mander, lo que les comentaba antes, con la zona de hormigón que está en compresión, y a medida que sí, seguimos aumentando la carga, llegamos a la resistencia última del hormigón, con su deformación última también, que es el punto de falla. Ya donde por supuesto que ya todo está agrietado, tenemos toda la sección agrietada y con el acero fluyendo hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, casi siempre se parece, es más o menos algo parecido a esto en la sección. No tiene tres zonas claras, que es zona antes del agrietamiento, zona posterior al agrietamiento y anterior a la fluencia, y zona posterior a la fluencia hacia la falla. Entonces, en cualquier sección de cualquiera de nosotras, de cualquiera de estas, quiero decir que nosotros estemos mirando, siempre vamos a tener un equilibrio que es el que se genera, el que se muestra, quiero decir, en la figura siguiente, el equilibrio de fuerzas. ¿Cierto? Entonces, a partir de una curvatura dada y una posición del eje neutro, nosotros podemos determinar la deformación unitaria en cada punto de esta sección de hormigón y del acero de refuerzo. Y a partir de esta deformación que nosotros determinamos, y en base a las relaciones constitutivas que definimos para cada material, el modelo de Mander, por ejemplo, para el hormigón o cualquier otro para el acero, podemos conocer la tensión del material en cada punto, con los modelos de tensión de formación. Entonces, ya que tenemos las tensiones, la flexión y la carga axial a nivel de la sección, la podemos obtener a partir de integrar estas tensiones y las tensiones por su brazo en el caso del momento. Entonces, considerando todo lo anterior, un par, fuerza axial, momento, carga axial, momento, genera un único perfil de deformaciones en una sección, en el caso que la resistencia de los materiales así lo permita. Entonces, la sumatoria de fuerzas que nosotros siempre vamos a estar cumpliendo dentro es esta. Donde, si nosotros tenemos esta sección, empezamos a ver hacia el lado las deformaciones, las tensiones y las resultantes de las tensiones, ya a partir de integrar, nosotros vamos a tener, asumiendo que estamos flectando esto con un momento positivo, donde aquí tenemos tensión y aquí compresión, nosotros vamos a ver que aquí esta es la deformación del hormigón en compresión en su fibra más lejana, ¿cierto? E sub C. La deformación del acero E sub S es la fibra más lejana también, o sea, en la posición donde está el acero, ¿cierto? E sub S. Estamos olvidando del hormigón en tracción. Ujú. Aquí la distancia al eje neutro C. Nosotros vamos a tener una distancia al acero de refuerzo D, una altura en la sección H, son cosas que ya hemos visto, a S y a S'. Esto a nivel de deformación, entonces, lineales, nos pasamos al mundo de las tensiones. Nosotros vamos a tener que el hormigón se comporta de esta manera, con esta, por así decirlo, distribución de tensiones, desde la fibra más lejana hasta el eje neutro, el acero en tracción. Y si nosotros integramos todo esto que está ocurriendo a las tensiones, nosotros vamos a tener un acero en compresión, una fuerza del acero en compresión, una fuerza resultante del hormigón en compresión y una tracción del acero en tracción, ¿cierto? Todos estos, si nosotros sumamos
a partir de cualquier punto, quiero decir, hacemos la ecuación de fuerza, nosotros nos vamos a encontrar con la carga axial que define esta sección y el momento, a una distancia h medios, en este caso lo vemos en el centro de masa de la sección. Esto es lo que siempre se va a estar cumpliendo en la sección, en cualquiera de los puntos que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, em, dependiendo de qué tan simple o complejas sean las relaciones constitutivas de los materiales, el acero en tracción, el acero, por ejemplo, el hormigón, todo esto, que pueden ser lineal, no lineales e inelásticas, y también dependiendo de la simpleza o complejidad de la forma de la sección, por ejemplo, esto podría no haber sido rectangular, ¿cierto? La evaluación de las fuerzas resultantes a nivel de la sección, o sea, integrar todas estas secciones que nosotros estamos viendo puede ser súper difícil y tedioso, ¿cierto? Por las ecuaciones que uno va a tener, todas las definiciones, etcétera. Además que estas formas pueden no ser regulares. Entonces la literatura entrega algunas soluciones conocidas para casos simples y frecuentes, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, una sección rectangular, a lo más una sección circular, ¿cierto? Todo esto para armaduras simétricas, flectadas en torno a ejes geométricos principales, por ejemplo, este eje, pero ¿qué pasa si yo les dijera que estamos flectando en torno a este eje, por alguna razón, ¿cierto? Em, las soluciones entonces, típicas de la literatura, son solo útiles para cuando tenemos relaciones constitutivas simples, pero para la resolución de este problema, el que les vamos a mostrar acá, se prefirió implementar un algoritmo general que considera un modelo de fibras, yo les voy a mostrar, que es el que se muestra en la figura. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros, toda la superficie que tenemos acá, imagínense esta es la viga, ¿cierto? Con sus aceros de refuerzo en sus distintas posiciones, ¿cierto? Nosotros discretizamos esta sección en puros diferenciales de superficie, ¿cierto? Dividimos en puros cuadraditos, quizás lo suficientemente pequeños. Entonces, dentro de cada uno de estos cuadraditos, nosotros vamos a asumir una deformación constante e igual a la de sus centros de gravedad. Esa va a ser la deformación del cuadrado número, el número que tenga, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja práctica de esta metodología? Es que el problema, que antes era puras cosas continuas, ¿cierto? Lo transformamos en una sumatoria discreta de puras fuerzas evaluadas en función de una deformación unitaria conocida, ¿cierto? A cada cuadrado uno le pregunta de qué material eres tú, ¿cierto? Si responde a hormigón, corresponde a acero, etcétera. Tenemos su deformación, por lo tanto podemos conocer a través de la constitutiva su tensión asociada y podemos calcular la fuerza de eso y sumando todas, e integrando respecto a los brazos, podemos sacar los momentos, las cargas axiales, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es el caso típico que nosotros vamos a tener. Una sección de este tipo, cada cuadradito va a tener un área asociada a sub i. Aquí en la simbología tenemos, por ejemplo, acero longitudinal con hormigón, quiero decir que no está recibiendo tensión porque lo asumimos en tracción que no tiene, no aporta, ¿cierto? Hormigón no confinado por fuera, por ejemplo, hormigón confinado dentro, que es el que da dentro de los estribos, etcétera. Entonces nosotros sabemos que la distribución de deformaciones es lineal, o sea, la asumimos lineal, quiero decir, nosotros a partir de eso em, as- la asignamos a cada centro de gravedad una deformación, le preguntamos por su tensión, pasamos a integrar y podemos sacar las cargas M y P. Entonces, de manera resumida, el algoritmo que se está implementado, que se lo voy a mostrar ahora, es el siguiente. Se evalúa la deformación unitaria E0 constante que genera P en la sección. Entonces vemos cuál es la deformación unitaria que me va a generar mi carga P, sin curva, sin momento aún. Elegimos n puntos a resolver. Cada uno de estos n puntos tendrá una deformación unitaria en el borde superior, E sub cs, de la sección, que va desde E sub 0 hasta SU. Entonces, al hormigón, primero se deforma. Vamos a asumir que estamos en donde dejé el hormigón. Ahí se me perdió. Aquí, pues. Acá, ya. Vamos a asumir que estamos en esta deformación hasta esta deformación, ¿cierto? Una discretización de varios puntos. Ujú. Ya, y para cada uno de estas deformaciones que nosotros calculamos, evaluamos deformación unitaria en el borde inferior de la sección que produce una carga axial P, y teniendo cada una de estas deformaciones unitarias,
evaluamos la curvatura y el momento asociado a ese punto para luego construir la curva. Y es lo que le voy a mostrar ahora. La curva entonces. Este es el problema uno. ¿Ya? Resuelto ya, quiero decir, en Octave, en este caso. Entonces, nosotros vamos a calcular la curva de momento curvatura para la sección columna rectangular. ¿Ya? Material lo definimos, el acero en su módulo de elasticidad y su tensión de fluencia, las características del material, que tenemos una resistencia cilíndrica de 0,25 toneladas por centímetro cuadrado, la columna que es de ancho 40, alto 100 o viga, lo que sea, ¿cierto? El vector de áreas de acero, estas áreas de acá son las áreas de acero que teníamos, ¿cierto? Teníamos en el enunciado, nos habían dicho en lo inicial, aquí está, 3,25, arriba, abajo, después 8,22, etcétera. Ya, entonces, estas son las posiciones del acero en relación al centro de gravedad. Ojo con eso. Entonces, la sección era de 100 de altura, dos recubrimientos por cada lado nos dejan 90 de altura, por lo tanto, las barras superiores están a 45 centímetros y las barras inferiores a menos 45 centímetros. Y así repartiendo con las otras. ¿Ya? Las cargas que teníamos 31 toneladas en compresión, vamos a evaluar 100 puntos con la curva que se llama, o sea, con la ecuación que se llama momento curvatura, la función mφ. ¿Qué es lo que hace mφ? Vamos a buscarla. mφ, acá la tenemos, es una función que devuelve la curvatura la curva de momento curvatura, mφ, para un valor de compresión dado, ¿cierto? La carga P de 31 toneladas, que se ve acá. Considera secciones rectangulares de hormigón armado con refuerzo de acero. Es el modelo de fibras que yo les comentaba. ¿Ya? Entonces, esta función, como input, recibe todas las cosas del material, ¿cierto? La resistencia del hormigón, el acero, etcétera, el ancho, la geometría de la columna, la información sobre las áreas de acero, dónde están, cuántos son, el vector de posición del acero, ¿cierto? Ese cumple con el dónde están las áreas de acero, cuál es la compresión axial que tenemos en la sección y cuántos puntos queremos, en este caso 100, que devuelve un vector columna con los momentos, con los valores de las flexiones y un vector phi con los valores de curvatura. Entonces lo que nos va a entregar esta función va a ser los momentos y las curvaturas para nosotros poder hacer esta curva. Y vamos y ahí ir identificando cada una de estas zonas. ¿Ya? La función, lo que hace, voy a pasar más o menos por encima, pero como teóricamente, determina cuántos niveles de acero de refuerzo tenemos, cuál es la deformación límite del hormigón, lo necesitamos. Revisa la carga axial, si es que no nos estamos pasando de la carga axial límite, ¿cierto? Si es que con la carga axial de 31 toneladas no estamos pasando de la FF' en pura compresión, ¿cierto? Sin meterle flexión, ya nos pasamos, ya no podemos aguantar nada más que eso. Entonces revisamos si no tenemos que corregir. Discretizamos entonces la sección de hormigón. Este es el modelo de fibras. Entonces, nosotros vamos a la sección entera, vamos a calcular 100 puntos de momento curvatura y la sección, esta sección de acá, la vamos a dividir en 50, sí, en 50 filas. ¿Ya? Ya que esto lo estamos flectando en torno al eje del eje fuerte, por así decirlo, de esta sección, todos estos cuadrados para los lados van a tener la misma deformación unitaria y vamos a asumir que tienen la misma tensión también. Entonces vamos a hacer, en vez de puros cuadraditos, vamos a hacer puras filas para los lados, pero es la misma idea que los cuadrados. ¿Ya? Entonces tenemos 50. Con esto determinamos ya las propiedades de cada uno de esos cuadraditos, ¿cierto? El área, por ejemplo, el delta de altura sería la altura total de la columna dividido el número de filas que vamos a considerar, el centro de gravedad de cada una, hacemos un vector, ¿cierto? Donde está la posición respecto al centro de masa, si no me equivoco, sí, respecto al centro de masa de cada una de estas filas, ¿cierto? El centro de masa de cada una de estas, con este vector de acá. Y con este vector de acá sacamos el área, que en este caso van a ser todas iguales, el delta de área, por así decirlo, de cada una de estas filas, que sería el ancho de la columna por el delta de altura. Estimamos la deformación de compresión para m igual 0, ¿cierto? Entonces nosotros chantamos, por así decirlo, la carga P de 31 toneladas en este caso, vemos qué deformación cumple para eso y ahí empezamos a asignarle momentos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Vamos a pasar para acá. Si es que si es que la carga es mayor a cero, ¿cierto? Si es que estamos comprimiendo esto,
B, si es que no nos estamos, esto va iterando, ¿cierto? Agregando de a poco. Lo primero que hace, calcula la carga P1, ¿ya? Y compara P1, que es la que estamos calculando, con P, ¿cierto? Calcula una deformación que me entregue una carga P igual a la que yo le estoy pasando. A la larga de eso estamos haciendo. Entonces, em, ocupamos la FCE. Ah, es verdad, creo que no se los comenté. Aprovecho de comentárselo rápidamente. Tenemos el modelo del hormigón, el modelo de Mander. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Sí, el modelo de Mander FCE, que entrega es esta curva de acá. La dejé acá, esta curva de acá con esta ecuación, ¿cierto? Aquí lo tenemos en esta función. Y para el acero también tenemos, ese se llama FSE, tensión del acero en función de las propiedades del acero y su deformación. Y esto es la tensión del hormigón en función de sus propiedades y de la deformación, ¿ya? Entonces, volviendo. Aquí está, la deformación de compresión. Calcula entonces la carga P1. Nosotros tenemos una deformación E sub 0 igual a cero. Es la deformación de pruebas con la que vamos a probar esto, ¿ya? La primera iteración. Entonces, con nuestra deformación actual, por así decirlo, vemos cuál es la tensión del hormigón asociada a esa deformación que yo le estoy poniendo, la tensión del hormigón por el área de hormigón menos el área de acero, más la tensión del acero asociada a la deformación que yo le estoy poniendo, uniforme en toda la sección, acuérdense, por la sumatoria del acero, ¿cierto? Entonces, calculamos un P1, que va a ser cualquier cosa inicialmente, incluso va a ser cero, porque le pusimos una deformación de cero, ¿ya? Entonces, ahora calculamos un P1 y corregimos el E sub cero, la deformación de pruebas, por así decirlo. Entonces, si la compresión es menor que la compresión deseada, aumentamos E sub cero con el paso actual. Y si es que no, disminuimos E sub cero. Entonces, si es que em, tenemos E sub cero igual cero, voy a ponerle un poco más y voy a volver a evaluar. Si es que me pasé. Si es que no me pasé, perfecto, sigo. Y si es que me pasé, resulta que aumenté mucho mi E sub cero, por lo tanto tengo que aumentarlo respecto al paso anterior, pero de menor manera. ¿Cierto? No, por ejemplo, no lo subo 4 veces y lo subo 2 veces. Entonces, lo que les dije, si es que la carga P1 que nosotros estamos calculando es menor a la carga P que le tenemos asignada a la sección, entonces aumentamos el E sub cero. ¿Cuánto? Delta E. ¿Cuánto es delta E? Delta E lo definimos al principio como la mitad de la deformación de último, ya el 3 por mil. Ya ahí tenemos un contador aquí que parte en 1, ya eso no es importante. Lo aumentamos entonces la mitad, ya es sub cero. Si es que P1 era menor a P, si es que estamos menor, por lo tanto, aumento, vuelvo a meterme. Entonces, vuelvo a calcular esto, este P1. Si es que me pasé, mi P1 era mayor a P, por lo tanto, actualizo el E sub cero, me devuelvo, le resto el delta E que lo había calculado, el delta E lo bajo a la mitad y vuelvo a calcular el E sub cero y me vuelvo a meter al loop. Y así. Yo aumento mi contador todo el rato para, no sé, para ver en qué paso estoy. ¿Ya? Pero con esto entonces vamos de a poquito acercándonos a la carga P1, que es la que el caso base, por así decirlo, con la compresión de 31 toneladas y después partimos a meterle momento, ¿cierto? Entonces la encontramos inicialmente, asumamos, salimos de este ciclo. Nos metemos entonces. Em, tenemos el primer punto, ¿cierto? Con m igual cero y una carga P. Entonces tenemos la primera deformación con m igual cero. Partimos entonces, armamos un vector con puros ceros, que va a ser los vectores de los momentos, y hacemos un vector que tendrá las deformaciones en la fibra más comprimida y la más traccionada del hormigón. Entonces, hacemos n puntos, ¿cierto? Entre E sub cero y SU, ¿cierto? La deformación inicial del hormigón, o sea, la deformación, claro, donde parte la fluencia, por así decirlo, y la deformación última. em, Eso es para la fibra más comprimida del hormigón. Y para la fibra más traccionada tenemos la E sub cero. Entonces resolvemos cada punto de la curva. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Ojo. Entonces, em,
calculamos entonces la deformación del hormigón en un vector, perdón, perdón, un vector con las deformaciones del hormigón en cada punto de la sección. Entonces interpolamos entre el punto más bajo y el punto más alto, ¿cierto? Con las deformaciones, con la deformación E sub y aquí la tengo, claro, y la deformación del acero, la deformación superior, inferior, quiero decir, sí, y la deformación superior, de manera lineal. Hacemos lo mismo para el acero, con las posiciones en las que éste esté, y partimos a integrar. Entonces, voy a pasar esto para adentro, creo que sale un poco más fácil así. Ya, entonces, para cada una de mis secciones perdón, de mis filas de hormigón en el sub C, calculo cuál es su tensión. Su tensión va a ser lo que me entregue su constitutiva, ¿cierto? En función de sus propiedades y la deformación que tiene asociada. La carga total de la sección va a ser la carga inicial, tenemos la carga anterior, más esta fila, la tensión de esta fila multiplicada por el área. Y el momento, lo mismo, va a ser el momento anterior más la tensión por el área por el brazo. Hacemos lo mismo para el acero, la misma idea. Entonces, calculamos cuál es su tensión asociada de acero, de esa fila de acero, por así decirlo, de la posición donde está el acero. Le restamos lo de hormigón, que ya aquí nosotros calculamos toda la sección como si fuese hormigón, pero hay partes que tienen acero. Entonces aquí la estamos restando. ¿Ya? Entonces calculamos de nuevo la carga P, le sumamos la carga asociada al acero, que puede estar en tracción o compresión. Lo mismo para el momento M, le sumamos el momento que puede ser positivo o negativo. Em, calculamos, vemos de nuevo el check de que no nos estemos pasando de la carga P máxima. O sea, perdón, de la carga P que nosotros definimos, de 31 toneladas. Porque nos inventamos, ¿dónde está? Nos inventamos el, la deformación del acero, la deformación del hormigón, en ese punto, con el E sub I. Si es que nos pasamos, eh, la aumentamos de manera más baja, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, con todo lo que corremos, tenemos entonces los vectores de deformaciones, perfecto, tenemos los vectores de momento y la curvatura va a ser entonces la deformación. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ya. La curvatura entonces va a ser la deformación. Esto va a ser un vector, ¿cierto? La deformación actual, esta deformación menos su deformación inicial por pura compresión que teníamos, ¿cierto? Porque esto lo comprimen en todas partes por igual, dividido en la altura de la sección. Con eso vamos a tener el vector phi. Teniendo todo eso, entonces, nosotros tenemos esta curva de momento curvatura, que la tenemos acá. Donde tenemos inicialmente, si se fijan, creo que lo tengo acá en el mismo Excel, el torpedo. Claro, este es el punto, esto es lo que nos sale con esta sección, con 100 puntos, que el código que les acabo de mostrar. Nos sale esta curva de acá, con 31 toneladas. Si se fijan, acá tenemos una sección inicial, que es la sección sin agrietar, ¿cierto? Con una alta rigidez a la curvatura, ¿cierto? Pero cortito, ¿cierto? Partimos al tiro, se empieza a curvar un poco y ya agrietamos el acero, agrietamos la sección, quiero decir, nos entramos casi al tiro a la zona de fluencia, previa a la fluencia, digo, a la parte agrietada, entre phi cracking y phi fluencia, con esto acá, y aquí ya empezamos a ver que empiezan a fluir las primeras barras. No es un quiebre total. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos armadura. Primero parte a fluir la armadura de más abajo y después comienzan a fluir las armaduras que van hacia arriba, ¿cierto? Y después eventualmente fluirán con presión también. Entonces, por eso cada vez se empieza a poner más horizontal, por así decirlo. Entonces, tenemos este punto de acá, A, B, C, D. Y D ya es cuando llegamos al último punto de, mm, de falla del hormigón, ¿ya? Extraemos los siguientes cuatro puntos de esta sección. Vamos a extraer el punto A, corresponde a la primera fluencia, la armadura inferior, que normalmente es como la importante, ¿cierto? La importante es la superior y la inferior. Entonces extraemos la primera fluencia, un par de puntos al medio, y el punto final, resistencia máxima, que es hormigón en el borde superior llegando a la rotura.
que es el punto D. Entonces aquí tenemos una comparación entre la curva exacta, que sería la roja, y una curva aproximada por los puntos elegidos, que es la azul. ¿Ya? Y yéndonos un poquito más al detalle, si nosotros repetimos el ejercicio anterior para distintas cargas de compresión que nosotros tenemos acá, teníamos el ejercicio anterior para 31 toneladas, sigamos subiendo, lo calculamos para 0 toneladas, sin compresión, para 50, 100, 200 y 400, fíjense cómo va cambiando. Va cambiando que la sección sin carga axial es capaz de deformarse, ¿cierto? Tener una curvatura mucho mayor, pero a un momento una resistencia menor, ¿cierto? Y una sección con una alta carga axial está equilibrada, entre comillas, ¿cierto? Por esta carga de compresión que evita que se vaya curvando tanto la sección, pero es mucho menos dúctil. O sea, no se puede deformar casi nada en comparación a la que tiene 0 toneladas, que no tiene carga axial. Entonces, como lo que uno puede ir sacando como raya para la suma de este ejercicio más o menos a mano que se hizo es a mayor carga axial, menor ductilidad de la sección. Por lo tanto, esa es la diferencia, por ejemplo, entre cómo podría estar trabajando una columna en, en curvatura, en momento de curvatura, versus cómo podría estar trabajando una viga, por así decirlo. Una viga que uno le puede pedir que rote mucho y se genere la rótula plástica, pero en una columna o algo por el estilo, si uno le empieza a pedir que se genere una rótula plástica y que empieza a agrietarse, no tenemos mucha capacidad de formación antes de la falla. ¿Ya? Eso como ejercicio uno. El ejercicio 2 vamos a hacer lo mismo anterior, aproxime la relación momento-curvatura que obtuvimos en el problema anterior por una relación bilineal, nuestra favorita. Con esta aproximación determine y grafique la relación corte, carga B, versus delta de la viga, delta siendo la deformación horizontal, vertical, digamos, ¿ya? La misma que teníamos anteriormente, de 5,2 metros. Si se fijan, antes teníamos una carga axial y un momento que íbamos generando, ¿ya? Ahora tenemos una carga que efectivamente nos genera el momento, una carga B y una longitud L. Entonces vamos a ocupar lo mismo anterior, ¿ya? Entonces, a partir de la curva exacta que nosotros definimos en la sección anterior, exacta entre comillas, ¿cierto? Realizamos la aproximación bilineal. Entonces, vamos a tener la bilineal, tenemos dos pendientes, ¿cierto? Una pendiente inicial y una pendiente postfluencia, digamos. Entonces nosotros podríamos elegir varios puntos para la fluencia. Podríamos haber definido la primera fluencia, la mitad, la fluencia total, que sería un punto por acá más o menos, etcétera. ¿Cómo se eligió esto? Se eligió, el criterio es que la recta, estos son estos de acá, que la recta elástica, el primer tramo, debe pasar por el momento de primera fluencia definido en la sección anterior. En este caso teníamos por acá. Y el segundo requisito es que el área bajo ambas curvas sea prácticamente igual. ¿Cierto? Entonces, entre esas dos cosas, uno arma el sistema de ecuaciones, ahí se los muestro en el código, pero llega a esta curva bilineal, a estos dos puntos, I, E, U, que son estos dos puntos de acá, ¿ya? Entonces, bueno, como dato, la ductilidad de curvatura que tenemos nosotros es 4,35, ¿cierto? Porque definiendo este punto, dividiendo este punto por este punto, tenemos la ductilidad, ¿cierto? La última dividida en la de fluencia. Em, Entonces, para evaluar la flecha en el extremo libre, o sea, la deformación, en ese punto vamos a considerar el método de los trabajos virtuales, con esta figura de acá, que sería, vamos a generar una carga unitaria acá, vamos a tener un diagrama de momento virtual, ¿cierto? Y vamos a integrar eso. Entonces vamos a integrar el trabajo producido por ese diagrama de momento virtual, que sería este. em, Eso, ¿cierto? Entonces, debido a que el diagrama de momento flexural de la viga, en todos los casos es lineal, ¿cierto? Nosotros la carga que le ponemos siempre hace tener un diagrama lineal y el diagrama de curvaturas puede ser lineal o bilineal, ¿cierto? En este caso nosotros estamos yéndonos por bilineal. La evaluación de la integral no es difícil, no nos sale difícil. ¿Por qué? Cuando el momento máximo que nosotros estamos generando en este punto, o sea, perdón, con cierta carga, generamos un momento máximo en esta zona, ¿cierto? Si es que ese momento es menor que el de fluencia, por lo tanto la deformación máxima va a ser em, la curvatura máxima por L cuadrado dividido en 3. Ya eso sale como relacionado con cuando decimos PL cubo partido en 3 y vamos a tener esa misma deformación máxima cuando el momento es menor al de fluencia, cuando estamos en el rango lineal. Si es que empezamos a aumentar
esa carga y nos metemos a la carga a la parte de fluencia, esa deformación ya no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si es que el momento es mayor que el de fluencia, pero menor al último, nosotros vamos a tener esto de aquí abajo, entonces se los muestro, que vamos a tener esto, claro, cuando tenemos el momento máximo menor al de fluencia, nosotros, la sección, columna, viga, lo que sea, con una carga axial, le estamos poniendo una carga V, y nuestro delta, nuestra deformación, va a haber sido generada por este diagrama de momentos, que es lineal, ¿cierto? Siempre, donde digamos justo el momento de fluencia como límite, por lo tanto las curvaturas son uniformes. Uniforme en todos los puntos hasta llegar hasta este punto, ¿cierto? En el caso que nosotros nos pasemos de ese momento, nos pasamos del momento de fluencia, y me dará el último, nosotros ya vamos generando que el hormigón, perdón, que el acero, ¿cierto? Que la sección ya esté fluyendo en las partes de mayor momento. Entonces, el diagrama momento siempre va a ser lineal, ¿cierto? Entonces vamos a tener un momento cualquiera, pongámosle momento último, por ejemplo, si estamos llegando a este límite, vamos a tener momento cero, momento último, y en algún punto vamos a tener momento de fluencia. En ese punto, de ahí para arriba, el momento es menor, por lo tanto, la curvatura, esta zona no está fluyendo, por lo tanto, se comporta de manera lineal, con una curvatura uniforme, en función de esta pendiente, pero en la otra zona tenemos deformaciones mucho mayores porque tenemos la curvatura de fluencia, ¿ya? Donde tenemos esta otra pendiente, con la curvatura última en este punto y la curvatura de fluencia. Por lo tanto, la deformación hay que calcularla como el aporte que genera toda esta curvatura más el aporte que genera esta curvatura de acá. Entonces, por eso el término, en vez de ser phi máximo por L cuadrado partido en 3, que es el asociado a este caso, pasa a ser este corcho de acá, pero que es la misma idea, ¿ya? Que es sumar el momento de curvatura por L de curvatura, que es el largo de curvatura, donde lo tengo definido, LI, aquí está. El momento máximo, momento, perdón, de fluencia, dividido el momento máximo por L, sería el largo de fluencia, por así decirlo, el largo que está fluyendo. Ya, entonces la curvatura de fluencia por ese largo dividido en 3, más todos estos términos. Em, eso, eso sería la deformación delta. Entonces, considerando lo anterior y evaluando para 100 valores de curvatura X espaciados, vamos a tener lo siguiente. Voy a cerrar esto de acá. El caso anterior, lo que les dije anteriormente, el problema, quiero decir. Aquí lo tenemos. Tenemos la información del acero, la información del hormigón, las características de la sección, el vector de áreas de acero, el vector de las posiciones del acero, etcétera. Cuál es la compresión que teníamos, que éramos 31 toneladas, 100 puntos, y evaluamos la curva momento curvatura, la sacamos con nuestra función mφ. Aquí la tenemos, momento curvatura, nos entregó un vector m y un vector phi. Lo graficamos, lo voy a correr al tiro, mientras. Lo graficamos, la aproximación bilineal que les comenté al principio, que es lo de compensar la área, lo pueden sacar con esto de acá. Ya, pero esto alarga un sistema de ecuaciones que te entrega, que va iterando hasta encontrar los dos puntos que generen esto de acá. Aquí está. Encuentra este punto y este punto, tal que estemos pasando por este punto y que las áreas sean iguales. Entonces, con la función, con la parte del TRAPS, va calculando, va calculando las áreas, ¿cierto? Perdón, calcula las áreas y la divide en A. A siendo el área inicial. Aquí está. B probablemente con integral de Riemann, algo así. ¿Cuál es el área bajo la curva de la curva momento curvatura? La roja, la exacta, entre comillas. Con la azul se hace lo mismo con la otra función, traps, entre los puntos que yo estoy calculando, entre cero y phi, entre phi y phi último. Por lo tanto, entre cero y el momento asociado al primer punto, no necesariamente el de fluencia, y el de fluencia. Ya, ya. Entonces, tenemos la curva, esto es lo importante, corte versus deformación. Ya, entonces, ese corte me genera un momento. Por lo tanto, yo puedo obtener mi curvatura y gracias a mi curvatura puedo obtener la deformación en el punto final o la flecha, ¿cierto? Entonces vamos a hacer
100 puntos con una viga de 520 centímetros de longitud. Calculamos entonces, nosotros calculamos distintas curvaturas, ¿cierto? Vamos a calcular entre la curvatura cero y la curvatura última, n puntos, el, el momento, claro, el momento asociado a eso, el momento, los momentos de esta curva, aquí están, los momentos asociados a esta curva, ¿cierto? Sacamos todos estos momentos de acá, que están asociados a distintas curvaturas, vamos interpolando, claro. Si es que el momento, aquí está, ya. Si es que el momento, voy iterando, ¿cierto? Si es que el momento es menor a este momento, estoy en el rango lineal, por lo tanto mi flecha es con la primera ecuación que les mostré, con esta de aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el código? Si es que el momento es menor, por lo tanto la deformación en ese punto va a ser la curvatura por L cuadrado dividido en 3. Si es que no, o sea, si es que yo me pasé, entonces el término es por el de trabajos virtuales, que es este de acá, que es el que yo les mostré aquí, ¿ya? Em, y como, bueno, ya, se lo muestro al tiro mejor. Podemos meter aquí el efecto P delta. Nosotros tenemos una carga P que puede ser mayor o no tan mayor, no sé. Entonces lo aprovechamos de meter el momento P delta rápidamente. El momento asociado al efecto P delta es que esta carga es compresión, ¿cierto? Y esta carga B es la que nos genera un momento en la base, pero a medida que esto se va flectando, ¿cierto? Y tenemos una flecha, se va generando un momento extra en la base que es P por delta. Entonces lo podríamos sumar. Entonces, esto es lo que hace esta línea acá, ¿cierto? Esta línea acá calcula el corte, lo saca a partir del momento, ¿cierto? Momento dividido en brazo es fuerza, ¿cierto? Sin efecto P delta, el corte, el momento, viene solo del corte B, ¿cierto? Entonces lo sacamos directamente. Si es que estamos considerando el efecto P delta, ese momento se genera por una suma del momento que yo estoy calculando, el momento de curvatura, ¿cierto? Y el efecto P delta, por lo tanto se lo resto. Entonces, el V2 sería el momento menos P por D, el D que yo calculé, dividido en L. Y grafico todas estas cosas. Entonces, si nosotros graficamos, tenemos esta ecuación de acá, que mejor se las muestro en el Excel. Aquí está. Ya. Considerando el anterior y evaluando para 100 valores de curvatura X espaciados entre el valor nulo y phi último, se tiene la siguiente curva. Nosotros tenemos para esta carga B, ¿cierto? En la sección tenemos la curva azul con efecto P delta y la curva roja sin efecto P delta, que tampoco cambia tanto. Ya llegamos a las mismas curvaturas, pero las cargas varían un poquito. No mucho, pero puede ser lo suficientemente importante. Em, entonces, fíjense, nosotros tenemos, fíjense cómo teníamos aquí la ductilidad que teníamos entre este punto, ¿cierto? La deformación, perdón, la curvatura última y la curvatura de fluencia. Teníamos 4,35 que medimos incluso acá. Si nosotros hacemos lo mismo, una curvatura de deformación, perdón, una ductilidad de deformación, que es lo que estamos midiendo, ¿cierto? En la parte superior de la columna, nosotros nos estamos deformando entre este punto, casi 5 centímetros, y este punto, 3,5 centímetros, prácticamente. Entonces tenemos una ductilidad de desplazamiento 1,46. ¿Ya? Entonces fíjense que si yo le estoy pidiendo una ductilidad de desplazamiento de 1,46, o sea que se deforme 1,5 veces la fluencia prácticamente, significa que a la sección le estoy pidiendo que se deforme 4,35 veces su fluencia. Imagínense cómo sería para el material, si nos vamos hacia el material. Tal vez le estoy pidiendo que se deforme 10 veces más que su fluencia. ¿Ya? Bueno, comparando como punto final, si comparamos el desplazamiento último del extremo de la viga, esto que teníamos acá, los 5 centímetros, con un valor más o menos referencial tradicional, que es este de acá, que lo vamos a ver más adelante, incluso van a volver a ver esta ecuación, nosotros podemos asumir que el largo plástico, digamos que el largo de la rótula plástica, digamos, todo el largo de la zona que se está, esto de acá, ¿cierto? Que se está curvando más allá de la deformación de fluencia, podemos asumir que es 0,5 veces la altura, ¿ya?
En función de eso, nosotros podemos calcular la deformación última como la curvatura de fluencia multiplicado por el largo al cuadrado dividido en 3 más la curvatura última menos la curvatura de fluencia por el largo de la rótula plástica multiplicado por L menos la mitad de la rótula plástica, LP. Con todos esos datos los tenemos, ¿cierto? Tenemos la altura, que era 1 metro de la sección, ¿cierto? El largo de la sección, 5,2 metros. El largo de la rótula plástica, por lo tanto, la mitad de la altura, 0,5 metros. Tenemos las curvaturas. La curvatura de fluencia, la acabamos de calcular, ¿cierto? Es la curvatura de fluencia, la teníamos acá. La curvatura última se estaba acá. La calculamos ya. Entonces, en función de esas dos cosas, podemos sacar un delta U de 6,52 centímetros. Con solo esos puntos. Y si ya calculamos específicamente, llegamos a 5. Es relativamente parecido, por lo menos dentro de la magnitud, del orden de magnitud de los resultados. ¿Ya? Como parte 3 entonces, ya, el tercero. El tercero, para primero, em, vamos a ocupar un modelo, este paper, que paper de, no sé cómo se dice eso, no sé cómo se dice el nombre, pero un paper que habla de una relación tensión-deformación cíclica que depende del camino, por así decirlo, el camino que yo tomé para llegar a ese punto, para armadura de refuerzo, incluyendo pandeo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este artículo, que es del 2002? Incluso sí, es que se verifica, o sea, se formula y se verifica una relación tensión-deformación cíclica para barras de refuerzo, que se los voy a mostrar, pero la gracia es que es súper simple de implementar y súper útil para las implementaciones que nosotros ocupamos normalmente. Entonces, habla de un rango, el rango de tensión habla de un rango elástico, un plató de deformación y una zona de endurecimiento, como todos los modelos de acero que ocupan normalmente, y la parte de compresión para el hormigón, que incluye pandeo, acuérdense, incluye también una zona elástica, seguido por un modelo no lineal de pandeo. Entonces, bueno, ya ocupa más cosas, no me voy a ir a meter al detalle, pero a la larga define, para la tensión, define esto, ¿cierto? Define una parte lineal, un plató de fluencia, y cuando llegamos a la zona de endurecimiento, se empieza a endurecer el acero. Eso, ¿sí? Y para el hormigón, no, y esto nos vamos directo a los resultados, en verdad. Entonces, miren. Y nos piden acá ocupar el modelo de suponer, ya, suponga que una barra de acero A630 420H, cuya relación tensión-deformación puede aproximarse con el modelo de Mander. Y el modelo de Mander, el que lo voy a mostrar yo. Ahora, usando los siguientes parámetros. Bueno, es una deformación límite de 70 toneladas por centímetro cuadrado, una deformación límite también de 5 veces la fluencia para el endurecimiento, ¿cierto? Y una SU, que tengo que ver dónde entraba. Claro, una deformación última del acero del 10%. Grafique la relación tensión-deformación de una barra con largo partido en diámetro, les voy a mostrar eso al tiro, usando el modelo de pandeo de Mander. Perdón, el modelo Pandeo de Dakal y Mekawa, los que hagamos de utilizar. Entonces, el modelo de Mander, ese es el típico. Perdón, aquí. Este es el típico modelo de Mander que uno utiliza, ¿ya? Que este de acá, con la zona elástica, la zona de pandeo y la zona de endurecimiento, ¿ya? Para el caso déjame ver si hay una figura útil acá. Para esto, digo. Ya, bueno, aquí está. El modelo para la rama de endurecimiento. Y aquí está. El modelo de Mander típico es este de acá, ¿ya? Que así define la zona de endurecimiento, ¿cierto? O sea, tiene una parte elástica, un plató de fluencia y después una zona de endurecimiento, el que les mostré, con los parámetros que se calculan con estos términos de acá. Entonces, si nosotros caracterizamos el acero con todos los parámetros que ya les dije, los típicos, ¿cierto? Fluencia, tensión última, elasticidad, después ya los términos de dónde parte el endurecimiento y algunos otros valores que necesitamos para la ecuación. Hacemos una tablita con las distintas deformaciones y vemos cuál es su tensión asociada
y la elasticidad que tenemos, el módulo de elasticidad, quiero decir, que tenemos en ese punto, ¿cierto? Claro, la pendiente. Em, entonces, nosotros podemos tener este modelo de Mander, que es el típico asociado para el acero. Abajo tenemos el modelo de, vamos a comparar, ¿cierto? Con el modelo de Dacal y Maekawa. Esto para lo de aquí arriba vale para la tracción, ¿cierto? Para la tensión axial. En este caso, aquí vamos a tener para compresión, que es el modelo que le acabo de comentar, que incluye el pandeo. Entonces, del artículo, el que le acabo de mostrar, se obtiene la siguiente información. Nosotros nos dicen, el modelo habla que la zona de tracción se comporta de la siguiente manera, con el modelo Mander, pero la zona de compresión nosotros podemos tener cierta degradación de la resistencia, de la tensión máxima, en función de la longitud de pandeo que pueda tener esta barra, porque esta sería la zona de compresión, con otro módulo de elasticidad, con otra pendiente, por así decirlo, de tensión de formación. Entonces, el modelo, obviamente, son varias ecuaciones largas, pero son estas de acá, ¿cierto? Que uno puede definir distintas zonas, pero lo importante de estas cosas son todos los términos iniciales, pero esta función, si se fijan, estas ecuaciones tienen un término que se llama L dividido en D, ¿ya? A nosotros nos piden hacerlo, esto, para una barra con L dividido en D de 0, 6, 8, 12 y 20. ¿A qué se refiere eso? L siendo el largo sin restringir para el pandeo, piensa en una columna, los estribos, ¿ya? El largo entre estribos, o sea, elementos que están restringiendo el pandeo en caso de estar bien puestos, por así decirlo, y D, el diámetro de la barra. Entonces, con un largo dividido en el diámetro de 0, 6, 8, 12 y 20. Piensen, por ejemplo, un estribo de Fi 12, 1,2 centímetros. Si nosotros tenemos 0, 6, 8, 12, 20, L dividido en D, nosotros podemos tener, si tenemos que estar a nuestro D, nuestro L, sería este por 0 y con este bloqueado, podemos estar hablando de, en centímetros, de 0 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Nosotros sabemos espaciamiento de estribos, andamos más o menos por estos tres, ¿cierto? Cada 10 centímetros, 15, 20, 30, ¿cierto? Entonces vamos a estar más o menos en este rango para un estribo Fi 12, por decirlo. Un estribo Fi 10 tal vez pueda ser algo menor, ¿ya? Pero yéndonos entonces al modelo específicamente, vamos a ocupar se calcula más bien dicho. Todos los términos, se calcula un término que es E sub i dividido en E sub y, ¿cierto? Etcétera. No, no me iré al detalle, tiene el LD metido. Entonces, para distintos L dividido en D de 0, 6, 8, 2 y 20, nosotros calculamos todos los parámetros necesarios para el modelo, para aquí para abajo, ¿ya? Entonces, en función de estos parámetros y la deformación del acero, la deformación strain, nosotros calculamos la tensión asociada utilizando las ecuaciones del modelo, ¿cierto? Entonces calculamos, aquí las tenemos, la tensión de compresión para diferentes valores de L partido en D, todos estos de acá, D y D siendo, a ver, denme un segundo para confirmarles algo, donde lo menciona, ya, no lo pillo específicamente, ahora sí, el L partido en D, el D, em, el D, que lo tenía mencionado acá, el D es de la armadura longitudinal, ¿cierto? No del estribo.
que yo le estaba diciendo antes. Entonces, digamos, por ejemplo, yo les dije un estribo phi 10, 12, este sería la distancia entre estribos, el L, y el D sería el diámetro de la armadura longitudinal. Entonces, por ejemplo, si pensamos una armadura phi 16 o phi 18, ahí nos acercaríamos a estribos, estaríamos en esta zona, ahí sí, cerca del 6, 8, 12, por así decirlo. L partido en D, digo. Entonces de 10, 13, 20 centímetros. Ya L partido en D cada 30 centímetros para un elemento en compresión puede ser mucho. Obviamente esto va a ir cambiando si es que yo aumento la armadura. Longitudinal. Entonces, dicho eso, esta es la curva hecha con el Excel mismo para cada uno de estos. La deformación del acero versus la tensión en compresión. ¿Ya? La tensión en compresión para L partido en D igual a 0, 6, 8, 12 y 20. Fíjense. Tracción, si se fijan, la L partido en D igual a 0 es igual a la de tracción, que es con el modelo de Mander. Típico, ¿cierto? Uy, dije antes el modelo de Mander para el hormigón, nada que ver. Em, para el modelo de Mander que es para el acero. L partido en D igual a 0 es igual al de tracción, ¿cierto? Si nosotros empezamos a aumentar el L partido en D ya igual a 6, fíjense cómo empieza a degradar. Ya nosotros llegamos hasta cierta deformación y se parte a degradar la resistencia. Nosotros claramente, no necesariamente el acero fluye rápidamente. Nosotros no nos acercamos a tensiones de fluencia, por ejemplo, hablamos del 2,5 por mil, del 3 por mil tal vez asociado, o el 5 por mil tal vez, que está por esta zona de acá. No nos alejamos tanto más de esta zona normalmente cuando calculamos para un acero cuando calculamos resistencia directamente. Sí, uno le puede pedir más, que se deforme más si es que le estamos pidiendo ductilidad a esa sección y no solo la resistencia del acero fluyendo en tracción, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una L partición de 6, ya cuando llegamos al 5 por mil, un poquito más allá, ya se nos empieza a ir la resistencia de esa sección, de esa barra de acero en compresión. Fíjense, L partición de igual a 8, L partido en D igual a 12 y el L partido en D igual a 20 ni siquiera alcanza a fluir, ¿cierto? Incluso ni siquiera el L partido en D y 12 y el 20 no alcanzan a fluir con la misma tensión, por así decirlo, manteniendo su tensión. Ya esas parten a bajar drásticamente. Entonces, acuérdense que en L partido en D, de lo que estamos hablando, no sé, pues por una barra de 18, el L partido en D de 6, ya estamos hablando, en 8 y 12 ya estamos hablando de estribos cada 15, 20 centímetros. Entonces, eso es más o menos lo que uno juega. Entonces, L partido en D de 8 y 12, estamos cercanos a esa zona, estamos entre este y este, prácticamente, entre estas dos. Entonces, no, lo importante es aquí notar cómo varía la resistencia a compresión de una barra de acero refuerzo en función tanto de la deformación axial que tiene, como de la separación de los apoyos laterales o estribos en este caso. En caso de que nosotros deseemos evitar la degradación de resistencia, que sería toda esta zona de acá, ¿cierto? Cuando empezamos a perder resistencia a medida que aumenta la deformación, para deformaciones del orden del 1%, por ejemplo, acá, claro, perdón, del 1%, esto sería el 10%, la deformación en torno del 1%, que sería algo por aquí, nosotros necesitaríamos separación de apoyos de más o menos 6 diámetros de barra, L partición de igual a 6, para no perder tanto. ¿Cierto? Deformaciones del 1% es más o menos lo que nosotros queremos, esperamos para un hormigón confinado. Claro, este era el 5%, no 5 por mil. Claro, nosotros aquí tenemos el 1%. Entonces, ¿qué es lo que esperamos más o menos de nivel de deformaciones para un hormigón confinado? Nosotros necesitaríamos separar las barras de acero cada más o menos 6 diámetros de barra. Entonces, si nos vamos por un L partido en D, por una barra de acero de 2,5, un Fi 25, digamos, necesitaríamos 15, cada 15 centímetros, lo digo, no más que eso. Obviamente, si tenemos una armadura menor, vamos a necesitar los estribos más juntos. ¿Ya? Eso es el ejercicio número 3. Ahora nos vamos a pasar a la parte ya más de revisión de información. Entonces, para eso, yo les voy a mostrar primero el decreto 60. Ya el decreto 60 es un reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado y derroga el decreto 118 del 2010. ¿Ya? Esto fue, fíjense la fecha de promulgación, posterior al terremoto, ¿cierto? Hubo un decreto en 2010, justo posterior al terremoto, ya con este derroga los requisitos de diseño y cálculo que se habían fijado, y esto lo hacen en el 2011.
Se publica el 13 de diciembre del 2011 y se promulga el 2 de noviembre. Este es el periodo de gracia, por así decirlo, para partir a aplicarla. Entonces, no vamos a leer todo, nos vamos a ir un par de capítulos, especialmente. Em, bueno, quiénes firmaron, etcétera, etcétera. Los artículos, decreto. Ya, aquí está el decreto, fíjate. El artículo 1 es importante. Los elementos y estructuras de hormigón armado se deberán diseñar y construir de acuerdo con los requisitos y exigencias establecidos en la norma técnica de la ACI, el American Concrete Institute, denominada Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y Comentario, el ACI 318 del 2008. En adelante le dicen así, ACI 318 S08, ¿ya? Con algunas adecuaciones que están indicadas en el artículo 3. Entonces, con esto ya nos fijan que en Chile se tiene que calcular el hormigón armado con los requisitos del ACI, específicamente la versión del 2008, con algunas adecuaciones, ¿ya? Y el artículo 2 dice que se va a aplicar las siguientes normas también para todo lo referido a este cálculo, ¿cierto? Para, bueno, varias normas. NSH 2369, por ejemplo, diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, ¿ya? Ya, no voy a leerles acá el artículo número 3, pero son todas estas cosas que nosotros tenemos que cambiar el ACI. Entonces nosotros, esto se lee yéndose al ACI a la siguiente parte, al digamos 1.1.3, se agrega la siguiente cosa. El capítulo 2.1 se agrega las siguientes definiciones, etcétera. O sea, son modificaciones que se le hacen a la CI 318 para utilizar acá en Chile. ¿Ya? Después nos vamos a saltar al capítulo, al 21.9, o sea, la sección 21.9, quiero decir específicamente. Qué importante, aquí está, 21.9, que es más o menos la práctica chilena. Muros estructurales especiales y vigas de acople. Vigas de acople no lo vamos a pasar. Muros estructurales especiales sí. Entonces, para muros estructurales, nos dicen ciertos términos. O sea, por ejemplo, los muros especiales de espesor inferiores a largo del muro, -16, tienen que ser diseñados considerando problemas de inestabilidad que pudiesen afectar su comportamiento. Em, Probablemente con alguna geometría no lineal o algo por el estilo. Para el refuerzo, por ejemplo, todos los muros resistentes a solicitaciones sísmicas deben ser armados con al menos dos capas de armadura. Se acabaron las mallas ACMA para muros, por ejemplo, con esto. O cualquiera similar, la malla simple. Maya Acma Central, digo. Em, ¿Qué más les puedo mostrar acá? Muros estructurales especiales. Nos fijan, esto es importante, el máximo valor de la carga axial actuando en la sección transversal del muro que estamos calculando debe ser menor o igual que 0,35 Fc' por A sub G. O sea, el muro no puede estar trabajando axialmente más que un 35% de su capacidad máxima, sin reducir. Si nosotros nos pasamos, tenemos que cambiar el muro. No podemos tenerlo trabajando con mayor carga axial. 21.9. ¿Qué más les puedo mostrar de acá? Ujú, 21.9. Eso. Ya. Bueno, los otros son términos ya respecto a la armadura, de las cuantías, de deformaciones, que esto lo vamos a ver. Si no me equivoco, en la próxima ayudantía nos vamos a meter un poquito con esto. ¿Ya? Importante siempre ir leyendo esto con los comentarios al lado. Ya, por ejemplo, el tipo de refuerzos, el tipo de los empalmes para las mallas. Cómo hacer los refuerzos con las trabas perdón, con los dobleces hacia adentro, etcétera. Ya. El siguiente decreto que vamos a ver es el 61. El 61 del 2011 también aprueba el reglamento que fija el diseño sísmico de edificios y deroga otro decreto que había del 2010. ¿Ya? Aquí, tengo, saltando un poquito toda la parte de quien firma todo, nos vamos a ir directamente a la zona em, del decreto, que vamos a ver el artículo 9 y 13. Em, bueno, ya, me salté un poquito esto. Bueno, glosario, esto échale una mirada, ¿cierto? Todas estas cosas de qué es lo que estamos hablando en cada punto.
El artículo 999. Bueno, clasifica los suelos, fíjense, hay más cosas, suelo tipo B, suelo tipo C, D, E, F, etcétera. Y acá, el artículo 9. Deformaciones sísmicas. Nos dicen que para efectos del análisis estructural se deberá respetar la cláusula 5.9 de la norma 433. Otro punto. Para efectos, esto es importante, sí. Para efectos de diseño de estructuras de hormigón armado, el desplazamiento lateral de diseño en el techo, delta U, se debe considerar igual a la ordenada del espectro elástico de desplazamientos SDE para un 5% de amortiguamiento respecto al crítico, correspondiente al periodo de mayor masa traslacional en la dirección del análisis multiplicada por un factor igual a 1.3. Entonces, la deformación última, el desplazamiento lateral de diseño en el techo, que es con lo que uno ve los requisitos de confinamiento, etcétera, se calcula de esta manera: 1,3 veces el espectro de desplazamiento elástico evaluado en dónde, en el periodo agrietado, TAG. Entonces dicen, TAG es el periodo de mayor masa traslacional en la dirección del análisis, considerando en su cálculo la influencia del acero y la pérdida de rigidez debido al agrietamiento del hormigón en la rigidez elástica inicial. O sea, oficialmente nosotros deberíamos hacer calcular ese periodo con con alguna aproximación que vea el momento de curvatura, por ejemplo. ¿Cierto? Donde tengamos esta zona de acá, ¿cierto? Posterior al... Ahí lo teníamos en la P1. Posterior al agrietamiento, ¿cierto? Y considerando el aporte de la armadura de refuerzo, etcétera. Obviamente eso es súper tedioso y muy bien difícil de hacer. Entonces miren lo que nos dicen. Nos dicen que si el periodo ha sido calculado con las secciones brutas, es decir, sin considerar la influencia del acero y sin considerar la pérdida de la rigidez debido al agrietamiento del hormigón, nosotros podemos calcular este periodo de mayor masa en la dirección de análisis de la estructura como 1.5 veces el calculado sin considerar estos efectos, que es lo que nosotros hacemos siempre. Entonces, nosotros siempre calculamos los periodos con secciones brutas de hormigón. La inercia de una viga, BH cubo partido en 12, columna, etcétera. ¿Cierto? Entonces, en vez de calcular su inercia agrietada y considerar el efecto de la armadura de refuerzo, que tal vez uno no lo tiene, ¿cierto? A nivel de modelación, eso uno lo hace en el postproceso, nos dejan calcular el periodo de manera normal y multiplicarlo por 1.5 veces. Y ese correspondería al periodo agrietado. Entonces, el espectro elástico de desplazamiento después se calcula según el artículo 13 del presente decreto. Habla de más cosas, no voy a ir en detalle. Nos dice el artículo 13, aquí está. El artículo 13 nos dice cómo se calcula el espectro elástico de desplazamiento. Nos dice, se calcula así, con estos términos. Un término que depende, bueno, como siempre, ¿cierto? Aceleración del suelo, el periodo en el que yo estoy parado no tiene R, acuérdense, elástico de desplazamiento, corresponde a un R igual 1 o algo similar. Em, Eso, y dependiendo del tipo de suelo, nos pone este término, ¿cierto? Pero como siempre, el espectro, quiero decir, depende del periodo, la parte dinámica, ¿cierto? De mi estructura, la zonificación sísmica o algo similar, una subcero, y un tipo de suelo, algún término que corresponde con el tipo de suelo. En este caso nos dicen un C sub D, que depende del tipo de suelo, A, B, C, D. Nos dice que dependiendo del rango de periodos, cómo se calcula ese C sub D. Es el coeficiente de amplificación, por así decirlo. ¿Ya? Em, Eso, el alfa, ¿no lo puedo ver de acá? Claro, y el alfa se calcula de esta manera, que es lo que tiene la NCH433. La NCH433 para el espectro de diseño, ¿cierto? Para el espectro de diseño a nivel de resistencias, con el R y todo, con el R asterisco, digo todo, se mantiene igual que siempre, el alfa, etcétera. No nos cambian los tipos de suelo, ¿no? ¿Cierto? Porque antes está el 1, 2, 3, etcétera. Pero después nos dice que a nivel de el espectro elástico de desplazamientos requerido para el cálculo del desplazamiento lateral del diseño en el techo se calcula de esta manera y no tiene es elástico. Ojo, ¿ya? Eso a nivel del espectro. Perdón, del decreto. Nosotros vamos a ocupar esto posteriormente. Ya. Y por último, vamos a revisar un par de documentos que les tengo pendientes. El primero, perdón, estos documentos son del NIST. Ya, el NIST, aquí está, el National Institute of Standards and Technology del Departamento de Comercio de Estados Unidos, son, em,
Alarga, son, por ejemplo, este documento fue recomendaciones para el diseño sísmico de muros de hormigón armado, perdón, edificios en base a muros de hormigón armado, que van a ver que es lo que comúnmente tenemos en Chile, posterior al terremoto del 2010 en Maule. Entonces, nosotros nos fijaron por decreto que teníamos que ocupar la CI 318 del 2008, posterior al terremoto, ¿cierto? Ahí nos fijaron eso. Previo a eso, muchos ingenieros de la práctica sí ocupaban el ACI, otros no. Se vio, y vamos a ver acá, que muchos, obviamente en muchas otras clases, todos podrán darle mucho más ejemplos y específicos de cómo fue, pero que en general las estructuras calculadas de acuerdo con los requisitos, quiero decir, del confinamiento de muros, etcétera, que pide el ACI 318, se comportaron mucho mejor que los que no. Entonces, Chile fue un laboratorio perfecto, por así decirlo, para el ACI, ¿cierto? Entonces vinieron a hacer informes, miren el nivel de detalle de los informes, ¿cierto? De la Cámara de Comercio, respecto a las recomendaciones que hacer al ACI. Funcionan estas cosas. No voy a ir al detalle, por lo largo que son los documentos, ¿cierto? Estos documentos son de muchas páginas, pero se los recomiendo mucho leérselos, ¿cierto? Porque hablan de este, por ejemplo, voy a ir yendo a los comentarios directamente, ¿verdad? Em, el 18, no, voy a partir por este, bien dicho. Sí, voy a partir por este. Este, estos dos documentos van de la mano, ¿cierto? Del NIS, pero este habla de una comparación entre Estados Unidos, entre los códigos de Estados Unidos y los códigos de Chile, para el diseño sísmico, para la práctica sísmica, ¿cierto? Entonces, comparando la NSH 433 con el AC7, después la NSH 430, sí, para el hormigón armado con el AC 318, etcétera. ¿Ya? Entonces, yéndome también, no voy a ir al detalle, voy a ir directo a los comentarios que tengo respecto a esto. ¿Ya? Algunos de cuando yo lo fui viendo, qué cosas fui viendo que me parece interesante. Primero, muestran la práctica chilena, el capítulo 2. Entonces hablan de que nosotros nos basamos en la E433 para la definición de las cargas y la 430 para la definición de la resistencia del hormigón armado, ¿cierto? Entonces, viendo, no sin ir tanto al detalle, habla de cómo se ocupa la 433, que tiene una zonificación sísmica, algunos sistemas estructurales, entonces te asigna un R distinto para cada caso, si es que tengo muros de corte, vigas, marcos de momento, etcétera. Tiene un factor, ¿sí? ¿Cómo calcula la NSH 430? Dice que se fija más o menos en algunas cosas, em, que siempre se bajó la NSH 429 antes, se había basado en la DIN 1045 de Alemania, y después no se cambiaron hasta que algunos ingenieros en el 83 empezaron a ocupar la CI 318 del 83 como nuevo estándar. Entonces empiezan a comentar y que se, se, se ocupó muchas veces el ACI 318 después del 89 y se hizo oficial, por así decirlo, cuando sacó la primera NSH 433. Ya, bueno, no me voy a ir más al detalle. Em, ya, esto como comentario también interesante. Entonces, hablan de cómo es la práctica de diseño chilena versus la de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hablan de que la configuración típica de los sistemas estructurales de los edificios chilenos son distintos a los de Estados Unidos, y eso puede ser debido a muchos factores, pero algunos de los que comentan acá dicen que hay algunos acá específicos. Por ejemplo, que el costo de la construcción, el costo de la construcción del edificio respecto al total del edificio, ¿cierto? En Chile es mucho menor que en Estados Unidos. Entonces es mucho más barato construir en Chile que en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen tanto muro de corte y tienen más marcos de momento, edificios en base a marco o con algún núcleo tal vez. Ya que no es el caso típico chileno del edificio residencial que tenemos llenos de muros por todas partes. Por otra parte, los ingenieros estructurales en Chile normalmente son empleados, o sea, son contratados por el que está haciendo el proyecto estructural o el proyecto del edificio o lo que sea. En cambio, en Estados Unidos, los ingenieros estructurales normalmente trabajan directamente para el arquitecto del edificio. Entonces, esa diferencia ya puede hacer
muchos términos respecto a, a quién paga, ¿cierto? Por eso en Chile también se dice que se tiene la mano pesada también porque depende un poquito ahí de quién paga el edificio, por así decirlo. Em, y bueno, también por otra parte la práctica chilena, que la práctica chilena es que en Chile se ha tenido muy buena experiencia con los edificios en muros de corte para terremotos muy grandes y de altas magnitudes. Aquí se dan un poquito más al detalle en todas estas cosas. Unas cuantas fotos del edificio típico, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, ahí el Costanera, si no me equivoco, claro, están construyendo el Costanera, o el edificio residencial típico, lleno de muros por todas partes, plantas típicas, ¿cierto? Está la planta típica del del edificio residencial, con tal vez un shaft de ascensores, por ejemplo, puros muros separando los departamentos y todas las cosas. Em, Tal vez si nosotros vemos, por ejemplo, si vemos una sección hacia acá, si uno mira hacia allá, tiene tal vez un muro acá, un murito acá, un murito acá y un murito acá al final. Entonces, en toda la sección intermedia, estoy separado por los departamentos de un ala, el vano del ascensor, ¿cierto? Y los departamentos del otro ala. Entonces tenemos a la larga prácticamente dos edificios unidos por algo, que podrían ser vigas de acople o no, etcétera. Algunos daños que se vieron específicamente en estas vigas de acople. Son vigas que aparecen a veces en estas partes que tienen que toda la carga que se genera de acá la traspasan hacia el otro lado en vez de traspasar directamente hacia la fundación. Entonces, esos elementos siempre fueron muy dañados y fue algo que se vio en el terremoto del 2010, dependiendo de cómo se habían detallado esos elementos, ¿ya? Distintos problemas, por ejemplo, o sea, muros, armadura de refuerzo en muros no confinados. Entonces, con los ganchos de los estribos en 90 grados y no hacia adentro y que se veían fallas de este tipo. De este tipo. Miren la congestión y miren el nivel de estribos que teníamos, a diferencia de la práctica chilena que se tenía en otras partes de este nivel de estribos, que en vez de tener así, teníamos estribos hacia adentro. Por otra parte, tenemos la configuración típica de edificios de oficinas en Chile, donde son prácticamente losas probablemente postensadas, que se apoyan en columnas perimetrales y hacia adentro en algún muro. En algunos muros, quiero decir, del núcleo donde están los ascensores, tal vez, o todas estas cosas. Entonces tenemos grandes luces, vistas libres, ¿cierto? Pero columnas perimetrales y muros interiores. En ambos casos, el sistema sismo resistente principal de estos siguen siendo muros de corte, hacia esa dirección y hacia esta dirección, ¿cierto? Estas losas prácticamente transfieren la carga desde las columnas hacia, o sea, un poco hacia las columnas verticales, las perimetrales, para que tengamos flexión hacia adentro, ¿cierto? Y las cargas hacia los muros, que sería el núcleo rígido del edificio. Hablan de la zonificación sísmica, los tipos de suelo que se tenían antes, uno 2 3 4 etcétera. Las categorías de ocupación, las cargas, las combinaciones de cargas, procedimientos de análisis que teníamos el análisis estático, el análisis, etcétera, con distintos Rs, los espectros que tenemos, los espectros de cómo se reparte, perdón, el corte basal en altura, el modelo de espectro que tenemos específicamente, ¿cierto? Para el diseño, el espectro de desplazamiento, los espectros de desplazamiento, los factores, el R asterisco también, dependiendo del tipo de suelo, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, habla también de la práctica estadounidense. Voy a pasar un poquito por encima, pero está relacionado parecido. Hablan también de la práctica estadounidense, que se parece más a un edificio tipo de oficina, ¿cierto? Con algunos muros interiores y algunas columnas perimetrales, o algunos cuantos muros, pocos, interiores y unos cuantos perimetrales, ¿ya? Pero asociado a Estados Unidos, que tenemos derechamente vigas de acople en Estados Unidos, se calcula. Entonces, em, claro, estas vigas de acople que pueden estar controladas por flexión o que pueden estar controladas por corte, y en el caso de estar controladas por corte, el refuerzo de armadura es gigantesco, ¿cierto? Em, bueno, eso, la zonificación sísmica en Estados Unidos, fíjense lo detallado que es. No, sí, no lo hemos visto en el curso específicamente, pero también tienen cierta zonificación sísmica con cierta aceleración max efectiva, quiero decir, en Estados Unidos, también tipos de suelo, su manera de definir su espectro, ciertas categorías de ocupación, ciertas combinaciones de carga, etcétera, y ciertos sistemas estructurales. Claro. Por otra parte, en otro capítulo comparan la práctica chilena con la práctica estadounidense.
Comparan cómo anda cada una. Entonces sirve un bien como resumen de qué cosas considera cada normativa. ¿Ya? Y acá lo útil es como que, como impresionante que hacen, es las tablas que ya empiezan a generar, que en donde comparan la A433 del 96 con el AC7, eh, lado a lado, ¿cierto? Entonces comparan el alcance, comparan las categorías de ocupación o lo asociado a eso, las zonificaciones sísmicas, si es que hubiesen, ¿cierto? Sí, las zonificaciones sísmicas, los tipos de suelo, cómo se comparan más o menos, las combinaciones de carga, sistemas estructurales, sí que tienen muchos distintos o se centran en algunos, límites de deformaciones, etcétera, y algún comentario sobre eso. Eh, para la parte del análisis estático, cómo se hace en un lado y en otro, cómo se hacen, cómo se determinan los coeficientes, cómo se calcula un análisis modal espectral, por ejemplo, cómo se hace en Chile, cómo se hace en Estados Unidos, cómo sería el espectro chileno, cómo sería el espectro de la C7, cómo combinas los modos, CQC, aquí te deja hacerlo con SRCS, etcétera. Si consideran análisis ortogonales, o sea, sismo en una dirección y en otra, etcétera. ¿Y cómo se calcula el hormigón? ¿Cierto? Se calcula básicamente en Chile con el ACI, en seminuto, quiero decir, con el ACI 318, el 95, con algunas excepciones, y desde el 2008 hubo algunas modificaciones, en el caso de Estados Unidos, con el ACI 318 del 2008, etcétera. ¿Ya? Y como último, esto es bueno, el capítulo 4 el que le acabo de mostrar, compara los requisitos de diseño sísmico. Y el capítulo 5 compara las prácticas de diseño sísmico. ¿Ya? Entonces, comparan estos. em, Aquí ven el caso específico, más bien dicho, de un edificio, del daño en cierto edificio. Entonces, modelan ese mismo edificio em, estuvo en Chile, que tuvo algunos daños, y se calcula con los requisitos chilenos y los requisitos de la C7 y comparan, ¿cierto? Entonces, los daños que se vieron, por ejemplo, en este edificio, que los muros de la base se dieron en una parte, fíjense cómo se inclinó el edificio hacia un lado, esto es lo que se vio, ¿cierto? Estos muros que tenían, aparecieron algunas fallas por corte, la armadura que se pandió, ¿cierto? La armadura que se abrió totalmente, entonces fíjense cómo se pandió esta armadura, por lo tanto este muro bajó respecto a su punto inicial, por así decirlo, hasta donde llegó. ¿Ya? Entonces modelan este tipo de edificios, hacen un análisis de un caso en específico y empiezan a comparar con cómo saldría, cómo le habría ido, quiero decir, con el caso de cómo se calcula acá en Chile, con el caso de cómo se calcula en Estados Unidos. Entonces empiezan a comparar todas las cosas, el diseño en paralelo, por así decirlo, del mismo edificio. ¿Ya? Entonces les recomiendo leerlo porque es un gran resumen de más o menos cómo se comparan, cómo se hacen ciertas cosas, cómo se comparan con cómo se hizo en Estados Unidos, etcétera. ¿Ya? Entonces, después tenemos el NIST. Como último, tengo el aquí, ya. Este documento, que es el que le estaba mostrando al principio, ¿cierto? Habla de las recomendaciones que se hicieron en base a las cosas los daños que se vieron después del terremoto del 2010, las recomendaciones que se hicieron para la CI 318. ¿Para qué cosas empezar a considerar en base a todo lo que se vio experimentalmente, por así decirlo, acá en Chile? ¿Ya? Entonces, primero verificaban o se investigaban los elementos de borde de muros, ¿cierto? La armadura, esa concentración de armadura que tenemos en cada punto. Entonces empezaron a describir qué tipo de daño se vio en esas zonas, ¿cierto? Estribos que se abrían, por ejemplo, fíjense cómo estaban en 90 grados, por lo tanto la armadura, ese estribo no logró confinar al hormigón en esa zona y las armaduras se abrían. em, ¿Qué requisitos tenían en Estados Unidos? Fíjense ahí las curvaturas que empiezan a aparecer. ¿Qué requisitos tienen en Estados Unidos para esas curvaturas? Aquí no hay tanto, claro. Investigaban el largo de la rótula plástica, lo que les comentaba al principio, eso que uno la puede, o sea, al principio la ayudantía, uno que podía considerar la rótula plástica como la mitad del largo de la sección, como un requisito así, o sea, perdón, como una recomendación. Em, bueno, cierto, harto detalle, claramente.
em, límites hacia el eje neutro que se empiezan a hacer, muros tipo, no sé si hay una foto aquí, bueno, muros tipo T, donde nosotros tenemos esto que estamos aquí, estamos viendo las alas, por así decirlo, del muro, que pasa mucho en edificios de estacionamiento, ¿cierto? Donde por un lado tenemos los muros para entrar al edificio y por el otro lado los muros del estacionamiento, donde hay un auto atrás y un auto adelante, que fue como el muro que vimos esos dañados inicialmente, que se comportan de este tipo más o menos. Cuando tenemos hacia la zona de compresión, perdón, se tracciona el alma, hay mucho acero ahí para equilibrar esa compresión del alma, por lo tanto, no se deforma tanto, las deformaciones son más o menos similares, por así decirlo, cuando tenemos cierto drift, pero cuando la deformación es para el otro lado, donde se tracciona esta zona y donde se comprime toda esta cantidad de hormigón gigantesca que hay, este hormigón se tiene que, perdón, este acero se tiene que deformar mucho para poder equilibrar este hormigón de acá. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces cuando se le empiezan a pedir requisitos de ductilidad a un muro tipo T, que es algo que se produce mucho en Chile. Entonces, empiezan a comparar em, cómo se comporta, cómo se han comportado y cómo los tipos de falla que han ido teniendo. ¿Ya? Después, en el capítulo 4 que también les quiero mostrar, empiezan a mostrar algunos problemas que se vieron en configuración estructurales, por así decirlo. Em, discontinuidades que se generan, problemas con las vigas de acople, etcétera. Entonces empiezan a ver, por ejemplo, qué tipo de fallas se empiezan a ver en discontinuidades. Por ejemplo, acá teníamos puros vanos y de repente teníamos hormigón que tal vez no fue diseñado para traspasar todo el corte que venía de un lado hacia el otro y se generaba este tipo de fallas. Era más o menos. También discontinuidades verticales. Lo mismo, respecto a un muro que descansaba de repente en un tamaño de muro harto menor. Discontinuidades que teníamos en esas zonas, aberturas tal vez que no estaban bien diseñadas. em, bueno, hartos casos que tenemos acá y entonces empiezan a comparar em, todos estos tipos de discontinuidades que se generan, por ejemplo, muro en Z, también típico de edificio chileno, problemas em, de longitud de empalme, por así decirlo, de barras, o sea, longitud de desarrollo hacia adentro de los muros, si es que se generan o no, problemas en escaleras, el caso típico del edificio Higgins, em, etcétera, que me lo puedo mostrar acá. Bueno, eso. Y por otra parte, les puedo mostrar el capítulo 6 que son, bueno, de todo lo que se fue viendo, un resumen de qué cosas se encontraron y qué recomendaciones se le pueden hacer a la 6318. Entonces empiezan a ver qué requisitos, se fijan más bien dicho, en requisitos para el confinamiento, en muros de corte, requisitos para el detallamiento de vigas de acople, lo que les mostré al principio, y algunas limitaciones en términos de las irregularidades en la construcción, o sea, en la estructuración del edificio. Por ejemplo, esos muros en Z, eh, algunos muros que cambian en altura, ¿cierto? Entonces empiezan a ver hartas cosas. Entonces em, empiezan a ver, incluso acá, claro, qué cosas se encontraron que los límites de formaciones asociados al aplastamiento del hormigón en muros delgados fueron mucho menores que los límites de deformación fuera del plano, considerando armaduras más, perdón, muros más gruesos. Entonces empiezan a hacer conclusiones respecto a cómo se fue generando el daño que se observó en Chile respecto a estos sistemas estructurales. Entonces, asociado a todas estas cosas que fueron encontrando, los findings que tienen acá, empiezan a decir qué recomendaciones se le puede hacer a la CI en base a eso. Entonces empiezan, por ejemplo, el capítulo 21, se le puede hacer ciertos comentarios, o sea, permite hacer ciertas cosas, y se deberían tener algunas recomendaciones respecto a muros estructurales que estén controlados por flexión. Em, bueno, algunos requisitos de Peltest, etcétera.
respecto a Building Configurations, esto respecto al, claro, respecto a pandeo en muros, ¿cierto? Inestabilidades de muros, más bien dicho, que empiezan a ver. Entonces empiezan a hacer también cosas respecto a la configuración de la estructuración de edificios. ¿Qué cosas se encontraron? Irregularidades, por ejemplo, vanos verticales, algunas discontinuidades verticales, el término de cuando tengo muros que se acoplan entre ellos, etcétera. Entonces, todas las cosas que empezaron a encontrar y cómo, qué recomendaciones se le hace a la CI, se le hace a la CI para, para subsanar esos problemas. Y entonces les recomiendo eh, ir revisando estos capítulos porque tienen una muy buena comparación. O sea, primero el primer NIST, el que les comenté, que va a quedar disponible para usted en la página, como comparación entre práctica chilena y práctica estadounidense. Entonces, ver un resumen, ¿cierto?, de cómo se hacen las cosas acá en Chile a nivel estructural de un edificio, ¿cierto? Que tal vez no es lo que uno ve tanto en la parte industrial, con la práctica estadounidense. Y por otra parte, ya yéndonos a la parte técnica del cálculo del hormigón, de qué recomendaciones se hicieron después del terremoto del 2010 a edificios, o sea, la CI 318, que fue prácticamente Chile fue prácticamente un laboratorio de la CI 318 en ese sentido. Entonces, ¿qué cosas pudieron calibrar con eso y con qué cosas empezaron a tener los próximos ACI? ¿Ya? Y eso sería todo por hoy.